amados hermanos. Mi nombre es Ivette Lorenzo, pastora de la Fundación Unidos para Servir. En la mañana de hoy estamos reunidos para realizar el bautismo de nuestra hermana Elizabeth Garrido. En el día de hoy, antes de realizar el bautismo, yo quiero hacerle como un resumen de lo que ella aprendió en las clases en el tema del bautismo. Lo demás que aprendimos no lo vamos a tocar, pero sí quiero hablar sobre el bautismo para que ella tenga conocimiento del por qué realmente ella está aquí, porque a veces hacemos cosas que no sabemos o que no entendemos o no sabemos el por qué o el para qué. Entonces lo que ella tal vez no recuerda, no comprendió o no entendió en el momento de las clases, hoy se lo vamos a hacer recordar nuevamente y así nosotras que estamos aquí poder afianzar lo que ya sabemos, porque es bueno siempre recordar el porqué de las cosas. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un sacramento ordenado por Jesucristo. Es un símbolo del nuevo pacto. Significa aceptar los beneficios de la expiación para perdón de pecado. Eso es el bautismo. Es un sacramento que ordenó Jesucristo. Fue Jesucristo el que dijo que teníamos que bautizarnos. Y de hecho, Él se bautizó por Juan el Bautista en el río Jordán. Es un símbolo al nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? Cuando Jesucristo murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre. Significa aceptar los beneficios de la expiación. ¿Qué es la expiación? Es perdón de pecado. Entonces, el bautismo es exactamente eso, que nosotros recibamos el beneficio que Jesús nos dio al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ese beneficio te va a hacer que tú recibas perdón de todos los pecados que tú hayas cometido. ¿Quiénes se bautizan? Se bautizan las personas que han recibido a Jesús en su corazón y desean vivir una vida agradable a Él. Si nosotros nos damos cuenta, no todas las personas que están en el mundo se bautizan. No todas las personas se bautizan sino las que han creído verdaderamente en el Señor, los que le han recibido en su corazón, los que quieren vivir una vida agradable a Él, apartado del mundo y apartado del mal. ¿Quiénes se bautizan? Las personas que desean ser obedientes a Dios y a su palabra, porque no todo el mundo es obediente a Dios. Muchas veces nos bautizamos y hacemos cosas y después hasta ahí queda. No seguimos el camino ni el plan de Dios. Pero hoy declaramos en el nombre de Jesús que tú vas a seguir el camino, el proceso y todo lo que el Señor tenga preparado y destinado para ti con propósito, para que tú puedas llegar hacia donde Él desee que tú llegues y hasta donde Él ha planeado para tu vida. Porque es necesario la obediencia de Dios y a su palabra. La palabra del Señor, que es la Biblia, es nuestro manual de vida. Es el manual del cristiano para que pueda vivir bien, para que pueda hacer las cosas correctamente. En la Biblia hay un ejemplo de vida de todo lo que nosotros pasamos en X o Y momento. En X situación, ahí está plasmado algo para que nosotros nos podamos guiar, porque todo lo que le pasa a usted hoy ya le ha pasado a otros. Y entonces nosotros nos podemos guiar. ¿Quién también se bautiza? El que se ha arrepentido de sus pecados y lo confiesa. Nadie que no se ha arrepentido de sus pecados debe de bautizarse. Nadie que no ha confesado sus pecados debe de bautizarse. Muchas veces nosotros los pastores bautizamos a la gente por emoción y yo no estoy de acuerdo con eso. Así que yo ni me incluyo en esa. Nosotros no podemos bautizar a la gente por emoción ni bautizar a la gente sin darle clase, que la gente no entienda lo que es el bautismo. Cuando nosotros llegamos a este lugar, nosotros tenemos que traer una persona preparada en las cosas del Señor. ¿Por qué preparada? Para que esa persona luego no se vaya atrás, luego no se vaya al mundo. Eso no quiere decir que de repente no pueda pasar, pero por lo menos estamos garantizando que esa persona está capacitada y entendida de lo que está haciendo, para que pueda permanecer en los sacramentos y en la ordenanza del Señor Jesucristo. Pero no estoy de acuerdo en bautizar gente sin que la gente sepa el porqué de lo que se está haciendo o el conocimiento. Entonces nosotros necesitamos tener mucho cuidado con eso. ¿Quiénes son los que se bautizan? Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse de los pecados y confesarlo. Porque nadie que no confiesa su pecado está arrepentido. Uno tiene que confesarlo, uno tiene que declararlo, uno tiene que decirlo. Entonces viene el arrepentimiento. Y con ese arrepentimiento entonces el bautismo. Porque entonces estamos aceptando que nosotros necesitamos de Dios y necesitamos hacer las cosas
en el orden de Dios. Amén. ¿Por qué nos bautizamos? Nos bautizamos porque primero Jesús se bautizó. Él fue el que nos dio el ejemplo. Y Él es nuestro ejemplo a imitar. Nosotros debemos de imitar a Cristo. Por eso Pablo dice, sé imitador de mí como yo de Cristo. Pero a veces queremos estar imitando las modas. Queremos estar imitando a la gente del mundo. Siendo cristianos queremos imitar el mundo. Queremos estar con las cosas del mundo, vestirnos como mundo, hablar como mundo, parquear como mundo. Pero el Señor nos está llamando a nosotros a ser conforme su palabra, a ser conforme al Evangelio, a imitar a Cristo, a hacer lo que Cristo hacía. Entonces, ¿por qué nos bautizamos? Porque Jesús se bautizó, porque Jesús dio la orden, porque los apóstoles se bautizaron, porque simboliza morir al mundo y resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. También nos bautizamos para afirmarnos en Cristo. Hay mucha gente que cree en el Señor, que recibe al Señor, que está caminando en el Señor, mas no se ha bautizado y no quieren bautizarse. Y usted le pregunta, pero ¿por qué no se bautiza? No, porque yo no quiero, porque yo no creo en eso. Entonces no has creído en Cristo, porque el que cree en Cristo le quiere obedecer. El que ama a Cristo le quiere obedecer y quiere hacer todo lo que Cristo hizo. Entonces, por eso es que nosotros nos bautizamos y para eso es que nos bautizamos. ¿De qué forma se administra el bautismo? El bautismo lo administramos en inmersión, que es adentrarnos totalmente al agua. Por eso hoy estamos aquí y no estamos en una piscina. Estamos aquí porque en la mayoría o en todos los pasajes bíblicos la gente se bautizaba en río. Y si nosotros queremos imitar a Jesucristo, Jesucristo se bautizó en el río Jordán. Él no se bautizó en una piscina. Él no se bautizó en un... No, él fue al río. Entonces nosotros tenemos que hacer conforme a lo que Jesucristo hace. Pero hoy en día queremos cambiar las cosas bíblicas para hacer lo que a nosotros nos parece o lo que es más cómodo. Hoy en día las iglesias hacen una piscina en el patio de la iglesia o en el mismo altar. Yo no sé si ustedes han notado que hacen una cosita ahí y ahí bautizan a la gente, más eso no es bíblico. Jesús se bautizó en un río. Y por no querer ir a largas distancias a buscar un lugar tan bonito y hermoso como este, hacemos una piscina. Pero entonces yo noto que en esa piscina el pecado queda ahí. Y entonces cuando viene el otro también queda ahí. Todos los pecados quedan ahí. Cuando llegamos al último, entonces yo digo que ese se coge todos los pecados ajenos. Pero cuando estamos aquí, ustedes pueden ver cómo la corriente del río va. No es que hay una corriente, no es que está el agua peligrosa, pero el agua se está moviendo. Una vez tú bajas a ese agua y esos pecados te son lavados, la corriente se los lleva. Y si tuviéramos más gente aquí, el río va haciendo su trabajo él solo sin que nosotros se lo hayamos pedido ordenado, porque la corriente se está llevando esos pecados. Y dice la Biblia que cuando nosotros le pedimos perdón a Dios de algo, Él tira los pecados al fondo del mar y no se acuerda nunca más de ello. Entonces ese es otro pasaje bíblico donde me dice a mí que yo tengo que venir a un río a bautizarme y no en una piscinita o en una cosa que nos estamos inventando hoy en día por costumbre, porque queremos hacer cosas por costumbre y los demás imitando a los demás sin meter cuidado o mente si será bueno, será malo, a Dios le agrada o no le agrada. Yo pienso que debe ser en un río, porque Jesús lo hizo en río. Si Jesús hubiera querido que fuera en cualquier lugar, en vez de hacerlo en río, lo hubiera hecho en una piscina. ¿Ustedes no creen que Jesús tenía el poder o la capacidad para inventarse una piscina en eso entonces? Él lo podía hacer. Pero él fue al río. Entonces por eso hoy nosotros estamos aquí en el río y seguiremos viniendo a este lugar hasta que el Señor así nos lo permita. Y si no es este, será otro, pero seguiremos haciendo los bautismos en este río, porque aquí es donde lo hemos hecho siempre, en el nombre de Jesús. Seguimos. Es necesario bautizarse para salvación. Esto también fue parte de la clase. Es un mandato, mas no es un requisito para salvación. Por eso es que hay alguna gente que no se quiere bautizar. Porque para que tú seas salvo, no es necesario bautizarte. Pero nosotros nos bautizamos porque Jesús dio la orden, porque Jesús se bautizó, porque los apóstoles que fueron nuestros antepasados lo hicieron. Ahora, no es un requisito para salvarte, porque si hoy tú recibes a Cristo y hoy mismo el Señor permite que la persona que recibió a Cristo fallezca, no hubo tiempo para bautizarlo, pero se fue con Cristo. Es mentira que muerto lo vamos a traer, lo tiramos en el río, lo bautizamos y
coge Dios, ahí te lo mandamos. No, va a ser salvo. Por eso que no es un requisito para salvación, pero sí es una ordenanza para el que lo pueda hacer, lo haga, porque es parte de nuestra vida cristiana, ¿no? ¿Qué más tengo aquí? No es un requisito para salvación, pero es un mandato que el Señor nos dejó. Pero también es parte de la salvación en el sentido que el que se entrega a Cristo lo quiere obedecer. Y si Él lo dejó como mandato, Él lo dejó como una ordenanza, entonces yo lo amo, yo le creo, yo lo quiero obedecer. Y por eso yo lo hago, por eso nos bautizamos. El bautismo te libera de tentación. Esta es otra pregunta. No. El ser bautizado no te libera de tentación. Mucha gente cree, no, yo me voy a bautizar porque así se me van a quitar todas las cosas de la cabeza. No, el bautismo no te va a liberar a ti de tentaciones. No te va a liberar de tentaciones, pero sí nos ayuda a vencer las tentaciones con la ayuda de Cristo Jesús, siempre y cuando usted tome en serio lo que usted está haciendo. Cuando nosotros tomamos en serio lo que nosotros estamos haciendo, el Señor nos va a ayudar siempre, porque nosotros le estamos permitiendo al Señor que nos vaya día tras día limpiando, sacando la contaminación, sacando todas las cosas, porque todo no va a terminar aquí. Aquí es donde empieza. Esta es una de las primeras partes de la limpieza. Aunque la limpieza ya empezó desde el día que lo recibiste, desde el que empezaste a congregarte y desde que empezaste a dar clases, desde ese tiempo el Señor te está limpiando, te está levantando. Hoy esta es otra parte y Él lo va a seguir haciendo hasta que tú llegues a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Nosotros tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Nosotros tenemos que llegar hacia allá. No a la estatura de los apóstoles, a la estatura de Cristo, que es el varón perfecto. Es nuestra piedra angular. Tenemos que llegar hasta esa altura. Entonces, por eso hoy nosotros estamos aquí. Entonces, hoy el creyente muere al pecado y nace de nuevo en Cristo. Hoy tú vas a morir completamente al pecado y tú vas a nacer nuevamente en Cristo. Entonces, habiendo dicho esto, y antes de proceder a lo que es el bautismo, voy a leer unos pasajes bíblicos para poder mostrarte o enseñarte lo que dice la palabra en relación a todo lo que hemos hablado. Amén. Amén. Vamos a buscar 1 Corintios 12, 13. Primera de Corintios 12, 13. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Hoy nosotros te vamos a bautizar todas en un solo cuerpo, en un solo espíritu. Aquí no tiene nada que ver que quién es griego, que quién es judío, que quién es gentil, nada. Aquí no tenemos que ver que si cristiano, evangélico, no. Aquí somos de Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo y nosotros somos sus hijos y te vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos declarando es a Cristo en este lugar. Otro pasaje bíblico. Dice Romanos 6, 3, 4. Romanos 6, 3 y 4 dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su nombre? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hoy tú vas a andar en una vida nueva. Hoy tú vas a morir al pecado y vas a resucitar en Cristo, en una vida nueva, para hacer y establecer lo que el Señor así demanda que nosotros hagamos. Amén.
Vamos a leer Mateo 3:16. Mateo 3:16 dice lo siguiente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Por qué le trae este pasaje bíblico? Para que veamos que Jesús fue bautizado y fue bautizado en agua. Y dice aquí que luego subió del agua, o sea que él subió del agua. Vamos a leer Mateo 28:19. Mateo 28:19 dice lo siguiente: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ir a ser discípulos, eso se llama la gran comisión. Tenemos que ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por último vamos a leer Hechos 10:47. Hechos 10:47 dice lo siguiente. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahí yo les confirmo que los apóstoles se bautizaron. Y Pedro está diciendo que si puede alguien impedir que ellos se bauticen, sabiendo que ahí había agua, nosotros debemos de bautizarlos. El Señor se bautizó, los apóstoles se bautizaron y todos los que en Él han creído se han bautizado. Entonces en esta hora, hermana Elizabeth Garrido, por cuanto usted ha creído en el Señor Jesucristo y lo ha recibido y aceptado en su corazón como su Salvador personal, vamos a proceder con el bautismo. Amén. Okay. ¿Te ayudo? Aquí arriba. No, está bien. Puede con arena. Pon una bolsa aquí porque ella no da vuelta también. Uno nunca sabe. Amén. Amén. Vamos a proceder entonces con el bautismo de nuestra querida hermana.